La PES en bicicleta. Todos los viernes a las 21 horas por FM La Tribu. La fiesta con máquina no va a parar. La PES en bicicleta. Por la mañana no sé si será de 9 a 10, de 9 a 11, de 8 a definir. Habría que buscarlas, búsquenlas en Facebook, síganlas, unas grandísimas compañeras de la comunicación feminista y otra grandísima compañera de la comunicación feminista que disfrutamos cada día que la tomamos en este piso compartido, que la hacemos durar en el aire de la tribu. Estamos hablando de la señorita Fanu Santoro. ¿Cómo estás? Yo llego acá y me siento más que querida. Bien, excelente. Ay, al qué lado de bien. ustedes. Es nuestra idea, aunque vengas de gira. Muy cómoda. De gira radiales. Sí. Yo creo que me quedo acá. Me quedo acá el programa siguiente o seguimos. Hacemos un programa de 10 a 11, de 10 a 12, total. Le metemos. Estaría bueno copar el aire con presencias femeninas. Hoy vamos a hablar de disidencia sexual en dictadura. Vamos a analizar, pensar, procesar cómo era ser travesti, trans, lesbiana o gay en dictadura. Cómo era tener que recurrir a una identidad clandestina, porque por supuesto las personas en esa época no podían gritar a los cuatro vientos su identidad. Y algo que por supuesto nos preocupa es que no hay registro, no hay relato de esto, no hay historia, pero podemos reconstruirlo a través de la memoria colectiva de las personas que sobrevivieron a esa época. Vamos a recuperar entonces una época donde sabemos que reinó el miedo, el terror, pero para algunas identidades lamentablemente ese miedo y ese terror sigue aún vigente. Y duró mucho después de la recuperación de la democracia también, Sí, ¿no? sí, incluso en la actualidad, lamentablemente en el interior del país las cosas no han cambiado tanto como así en Buenos Aires o más precisamente en Capital Federal. En esa época, al final de la última dictadura cívico-militar eclesiástico-empresarial, existía el Comando Cóndor y el Comando de Moralidad, que era integrado por las personas milicos de las Fuerzas Armadas. Eran grupos de tareas que se encargaban de perseguir y asesinar a homosexuales. Esto fue durante los últimos años. De esta manera, por supuesto, se criminalizaba y se castigaba a las personas con sexualidades no heteronormadas. En los años 70 existía la DIPBA. ¿Qué era la DIPBA? Era la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un nombre larguísimo y horrible que realizó tareas de persecución y espionaje a personas que tenían un posicionamiento político ideológico contrario a la dictadura y hacían un registro escrito donde clasificaban a las personas como delincuentes sociales, políticos o subversivos. Pero no solo eso, sino que a estas personas también, además de secuestrarlas, torturarlas y desaparecerlas, lo que hacían era indagar en las actividades por fuera de la política. Entonces dejaban constancia, por ejemplo, de su identidad sexual. En los registros de la DIPBA, esto es algo que lo podemos encontrar en imágenes, en archivos. De hecho, nosotros tenemos en Derrocando a Roca una nota en donde están esas imágenes de los archivos y figuraban frases como conducta lesbiana, costumbres demasiado liberales, amanerado, temperamento afeminado, invertido, nunca se lo ve acompañado por personas del sexo opuesto. Esto decían los archivos, esto se escribía, lo escribían los milicos que detenían y desaparecían personas. Una constatación de la disidencia. Claro. ¿Esto qué significa? Que la elección sexual era una causa de detención. Entonces, los documentos estos se convirtieron en pruebas fehacientes para posterior utilizarlo en los juicios de lesa humanidad. Imagínense, por supuesto, lo que era ser travesti trans durante esa época. Ni hablar de que estaba prohibido vestirse de manera contraria al sexo asignado biológicamente. No, por supuesto, eso era inmediato una detención. Entonces, estas personas ocultaban su verdadera identidad. Otra de las cosas que perduró post-dictadura para entender que hay ciertos registros y ciertos regímenes que no se acaban con la vuelta de la democracia. Bueno, esto continúa hasta el 98. La DIPBA se disuelve en ese año
después de una reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires, y ese mismo año se sanciona el Código de Convivencia Urbana. Después de, por supuesto, una lucha incesante de los movimientos LGTBI, fueron derogados los edictos policiales, que eran estos que detenían a las personas por estar vestidas del sexo opuesto. O por sospecha de prostitución también. Sí, por cualquier cosa eran detenidas y lo podían hacer sin tener que consultar previamente un juez. Eso era algo que ellos decidían y lo hacían. Lo importante de todo esto es que esto no está en ningún registro, no existe. No hay memoria sobre esto. En el informe Nunca Más no está. Tampoco está, no hay mención sobre esto. En el 96, la revista NX, que es periodismo gay para todos, se llamaba, publicó una nota que escribió Carlos Jáuregui, en donde explica que el rabino Marshall Meyer, que era integrante de la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, le confesó que de las 10.000 personas denunciadas como desaparecidas en ese momento, él calculaba que 400 habían sido detectadas como homosexuales. Meyer le dijo además que las causas de esas desapariciones no eran por su condición sexual, o sea, como decíamos antes, no se la detenías solamente por ser gay o lesbiana, sino por su accionar político. Claro, por su militancia. Entonces, a pesar de esto, él le dijo que aún no habían sido detenidas por eso, pero aunque no habían sido detenidas por eso, habían tenido un trato particularmente sádico y violento como el que recibieron los detenidos judíos. Esto no está en el informe Nunca Más, como decíamos antes, y bueno, gracias a Jáuregui podemos tener constancia de esto. Él lo dejó escrito en un documento a través de la Asociación Gays por los Derechos Civiles, en donde él en ese momento estaba participando. Y que completa ese número 30.401, si lo agregamos también a Jorge Luis López, a esta genealogía, esas 400 personas que... Esta diferencia entre si fueron o no detenidas o no por su condición genérica o sexual es bastante discutible en relación a que muchas veces la elección de género, la elección de la sexualidad, tiene que ver con posicionamientos políticos y tienen que ver con hacer política. Repensarnos y buscar en nuestras propias genealogías dónde ubicamos ciertos datos y cómo recomponemos nuestra historia es parte de esto. 400 es el número que nos dejó de herencia Jáuregui para pensarnos. Y es importante recordarlo, es importante hoy traerlo acá y visibilizarlo, ¿no? De alguna manera, por lo menos contarlo y rescatar esta memoria colectiva que hoy tanto hace falta. Estamos pensando en cómo se construyen las memorias, qué memorias construimos, y la veo del otro lado, y después de la tanda ya va a estar con nosotras Magalí Muñiz. Ella es activista y forma parte del archivo de la memoria trans. Vamos a estar hablando de cómo tejemos las memorias que son ausentes a veces.